Amaditos, buenas noches. Igual nuevamente agradecerles la perseverancia y el unirse nuevamente a estas lecciones. El tema de hoy es, como les digo, es una cadena lógica de conocimiento de parte de la doctrina de la salvación. Vamos a ver el tema de la regeneración o como también se le conoce el llamado interno. Vamos a orar en primer lugar para poner esto en manos del Señor y que sea el Espíritu Santo el que nos guíe. Padre Celestial, te damos gracias por reunirnos esta noche, por darnos estos medios tecnológicos, por darnos estos medios electrónicos, Señor, para poder reunirnos como tu iglesia, a conocer tu palabra, a conocer acerca de esta doctrina de la salvación, a ver todas las maravillas que has hecho por cada uno de nosotros, Señor, cómo nos has redimido, cómo nos has salvado, cómo perdonas nuestros pecados, cómo nos das esa vida eterna, Señor Jesús, que a veces no apreciamos, Señor, pero por la cual te damos gracias y te alabamos por ella. Te pido que bendigas la vida de Anthony, de su familia, de Daniel y de su familia, Señor, y que en este momento a los tres nos des de, de tu conocimiento, de tu palabra, que nos ayudes a concentrarnos, que nos ayudes a recibir lo que nos quieres decir, que lo recibamos con gozo y que lo podamos entender y poner por obra, que realmente sea un conocimiento no intelectual, sino un conocimiento que realmente cale hondo en nuestro corazón y nos lleve a vivir vidas santas, vidas gozosas en ti, vidas deseando predicar el Evangelio, vidas deseando hacer tu palabra y hacer tu voluntad, Señor. Asimismo, te pedimos que apresures los pasos de cualquier persona que se quiera conectar y se pueda conectar. Te pedimos que bendigas esta enseñanza, que bendigas este video que también está siendo grabado para que cualquier persona que lo vea posteriormente sea bendecida con tu palabra y con tus enseñanzas y con la unción de tu Santo Espíritu en nuestro corazón. Amén. Hermanos, entonces, como les decía, la semana pasada vimos el tema de el llamado externo, que lo habíamos definido pues de una forma muy breve como el llamado del evangelio o como la predicación del evangelio que se hace de forma general a toda criatura sin excepción. Es un llamado general que hace Dios a todas las personas para que se arrepientan de sus pecados y crean en su Hijo Jesucristo. Y si las personas hacen esto, entonces Dios les promete salvación, Dios les promete vida eterna, les promete el perdón de sus pecados y bueno, todo lo demás que viene con la buena noticia del Evangelio. Pero nosotros habíamos llegado pues a la certeza o a la respuesta de que el llamado general o este llamado externo del Evangelio no es un llamado eficaz porque no produce salvación. Hoy sí vamos a comenzar a ver con lo que vimos hace 2 semanas, el primer paso, bueno, perdón, el segundo paso de el orden de la salvación, que era ese llamamiento eficaz, ese llamamiento interno, soberano que hace Dios a nuestro corazón, por el cual regenera nuestras vidas. Entonces, digamos, como título, pues tiene varios nombres. Podemos denominarlo el llamado interno, la regeneración o el llamado eficaz. Todo básicamente habla de lo mismo. Pero para efectos de hoy vamos a entenderlo, este llamado interno como la regeneración. Para cuando lo mencionemos así, ustedes tengan entendido que es el llamado interno, que es el llamado eficaz. Aquí tenemos también a Andrito. Andrito, buenas noches. Bueno, Andrito y Tamita, los que estén ahí también conectados. Bien, por efectos de nuestra depravación total, cuando nosotros hablamos de la depravación total del hombre, no significa que el hombre es incapaz de hacer el bien, porque cualquier persona, aunque no sea creyente, puede realizar acciones buenas. Cuando hablamos de que la depravación del hombre es total, es que el pecado ha mancillado o ha manchado o ha afectado todas las facetas del hombre, de tal manera que independientemente de las obras que él haga, no puede salvarse por obra, no puede hacer algo en su favor que Dios vea de manera, digamos, agradable y que le conceda la salvación en base a eso. Es decir, estamos depravados o afectados por el pecado hasta la raíz, hasta la raíz. Tanto así que la palabra de Dios nos define a nosotros como en un estado de muerte espiritual. Entonces, en ese estado de muerte espiritual, Dios tiene que hacer algo, hacer un llamado poderoso, hacer un llamado soberano en nuestro corazón para despertarnos de ese estado de muerte espiritual.
El punto es, vamos a ir a 1 Corintios 2:14, 1 Corintios 2:14. El punto es que nosotros, en nuestro estado espiritual natural, nosotros somos ajenos a la palabra de Dios y siempre vamos a rechazar la palabra de Dios. Eso es algo que siempre va a ocurrir. Una persona que no ha nacido nueva, una persona que no ha sido regenerada, siempre va a rechazar el llamado soberano, el llamado del evangelio, el llamado general que hablábamos la semana pasada. 1 Corintios 2:14 nos habla de cómo consideramos nosotros el evangelio cuando no habíamos nacido, no, cuando nosotros no habíamos sido salvos. Entonces, esto es algo, como les digo, general de todas las personas, sin excepción. 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14 dice lo siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han discernir espiritualmente. Entonces vean la frase ahí cuando dice el hombre natural. El hombre natural somos todos nosotros antes de que Jesucristo nos salvara, antes de que nosotros nos hubiéramos arrepentido de nuestros pecados, hubiéramos recibido al Señor como el Salvador y el único Señor, valga la redundancia, de nuestra vida. Entonces el hombre natural es toda aquella persona antes de que Cristo la salve. Entonces, nosotros en nuestro estado natural dice que no podemos percibir las cosas que son de Dios. Las cosas que son del Espíritu de Dios, pues entre muchas cosas que hay, está en el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo para nosotros antes de Cristo era una total locura, ¿no? Una total desfachatez. Para nosotros lo natural, si creíamos en Dios, era que nosotros teníamos que pues portarnos bien, no hacer tantas cosas malas, y cuando nosotros muriéramos delante del juicio de Dios, pues lo más natural es que la balanza se hubiera inclinado a nuestro favor si no hubiéramos cometido pecados tan graves. Eso es lo que cree la mayoría de la gente que cree en Dios. El que no cree en Dios, pues evidentemente cree que va a morir y que después de eso no ocurre absolutamente nada. Pero el que cree que Dios existe, cree o tiene esa certeza religiosa de que cuando va a morir se presenta delante del juicio de Dios y si no fue tan malo en esta vida, pues le va a ir bien delante de Dios. Cuando usted le predica el Evangelio de Jesucristo, él no lo puede recibir, él no lo puede aceptar porque son cosas que el hombre natural no puede percibir. Aquí en el versículo lo dice claramente. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Nuestro espíritu necesita estar vivo en primer lugar para que nosotros podamos entender las cosas que son del espíritu y no solo las podamos entender, sino que las podamos recibir. O si ustedes quieren verlo así, se trata de entenderlas no intelectualmente, sino entenderlas con nuestro corazón, realmente asimilarlas y recibirlas. Entonces, para entender o dar una base sólida de por qué este llamamiento eficaz, este llamamiento interno, esta regeneración es absolutamente necesaria, vamos a dar como tres características del estado natural del hombre. En primer lugar, el hombre está espiritualmente ciego, entonces no puede ver las cosas de Dios. Vamos a ver 2 Corintios, un poquito más adelante, 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4, que nos afirma que realmente nosotros antes de Cristo estábamos ciegos espiritualmente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dice, bueno, si gustan, leemos desde el versículo 3 para que ustedes agarren el contexto de lo que el apóstol Pablo viene hablando. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio en la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, Pablo está diciendo, si nuestro evangelio, cuando nosotros lo predicamos y las personas se niegan a recibirlo, que es una manera de decir lo que dice Pablo aquí, o sea, que está encubierto, que no lo pueden entender, que es como que tiene un velo encima que impide que las personas lo puedan entender y lo puedan recibir. Si eso es lo que ocurre, es porque las personas están cegadas en su entendimiento,
ciegos espiritualmente y no pueden ver las cosas espirituales. Por eso dice aquí, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, digamos que funciona de esta manera nuestra ceguera espiritual. La luz del Evangelio brilla, pero como usted está ciego, usted simplemente no la puede ver. Es como poner a un ciego mirar al sol directamente. No le va a afectar nada porque simplemente no puede percibir esa luz. Entonces, como no puede percibir esa luz, no va a reaccionar a ella. Es exactamente lo mismo que pasa con nosotros antes de que Jesucristo nos salve. En nuestro estado espiritual somos ciegos espirituales y no podemos ver las cosas de Dios. Además de ciegos, nosotros también estamos espiritualmente sordos. Entonces estamos espiritualmente ciegos, espiritualmente sordos. Jeremías capítulo 6, versículo 10, dice que nuestros oídos son incircuncisos. Esto está hablando, por ejemplo, en el tema de la circuncisión de manera simbólica. Cuando el Señor también de manera simbólica dice que nuestro corazón tiene que ser circuncidado, es porque nuestro corazón en nuestro estado espiritual está cubierto como la misma función que cumple el prepucio. Entonces, esa misma función está en nuestro corazón, está cubierto, necesita ser despojado de esa piel o de esa mancha o de eso que lo cubre para que pueda penetrar la palabra del Señor. Si nuestros oídos están no están circuncidados, quiere decir que el mensaje de la palabra de Dios no puede entrar, porque hay una capa que impide que eso penetre a nuestro corazón, que eso penetre a nuestros oídos. Entonces estamos, y además de ciegos, estamos también sordos. Entonces no podemos recibir las verdades anunciadas por el Evangelio. Vamos a fundamentar esto con Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 43. San Juan 8, 43. San Juan 8, 43 dice lo siguiente y leo para ustedes. Jesús hablando a los fariseos les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y entonces él mismo se responde, porque no podéis escuchar mi palabra. Es decir, ellos no podían entender el lenguaje del Señor o entender la buena noticia que Él era el Mesías, porque no podían escuchar su palabra. Entonces, usted no le puede pedir a alguien que entienda algo si primero sus oídos no sirven para escuchar lo que usted quiere que ellos entiendan. Es decir, si usted le pide a un sordo, usted le da instrucciones a un sordo, usted no le puede exigir que entienda las instrucciones que usted le está dando, porque simplemente no puede oír. Es lo mismo que pasa espiritualmente con nosotros. Nosotros no podemos escuchar positivamente el mensaje del Evangelio y responder de manera adecuada a él porque no lo estamos escuchando. Se escucha simplemente como de oídas para afuera, como que pasa de un oído, sale por el otro, pero no causa el efecto que debería causar en un corazón que realmente está escuchando o está espiritualmente despierto. Entonces, somos ciegos espirituales, somos sordos espirituales. Y además de eso, los afectos de nuestro corazón o la voluntad de nuestro corazón está totalmente engañada y tergiversada por causa del pecado. Eso vamos a fundamentarlo con Jeremías capítulo 17, versículo 9. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Jeremías capítulo 17, versículo 9, es un versículo bastante conocido, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Entonces, si hay algo engañoso en nuestra vida, es nuestro corazón. Nuestro corazón nos engaña creyendo una falsa idea de lo que Dios es y de lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros. Entonces, como yo les mencionaba ahora, cuando nosotros predicamos el Evangelio de Jesucristo, cuando una persona simplemente es religiosa y cree que Dios existe y se hace una propia religión totalmente deformada de la verdadera religión que es Cristo, entonces cree esa mentira porque su corazón lo engaña. Entonces cree la mentira que su corazón le dice porque prefiere hacer caso a la mentira de su corazón
que a la verdad de la palabra del Señor. Como mencionamos muchas veces en el púlpito, es más fácil tener una simple religiosidad que realmente que estar sometido totalmente a la cruz de nuestro Señor. Es más fácil yo tener una religión que realmente negarme a mí mismo y recibir todo lo que el Señor me dice y realmente vivir una vida sometida a Él, haciendo los sacrificios que sean necesarios para hacer su voluntad. Es más fácil simplemente tener una religión, ir los domingos a la iglesia, leer de vez en cuando la Biblia, orar de vez en cuando, que realmente vivir esta vida cristiana. Porque en esta vida cristiana, por ejemplo, solo para poner un ejemplo, usted tiene que perdonar a sus enemigos siempre. Tiene que perdonar a las personas que le hacen mal siempre y en toda ocasión. Y si usted tiene la oportunidad, tiene que hacer el bien a aquellas personas que le hicieron mal a usted. Entonces es más fácil de vez en cuando hacer buenas obras que hacer esas otras, con el pretexto de que no puedo ser perfecto. Entonces, como les digo, es más fácil tener una religiosidad que tener una vida cristiana como nos dice la palabra del Señor. Entonces, nosotros tenemos un corazón de piedra, un corazón frío, que evidentemente no va a sentir la carga de su pecado, que evidentemente no va a sentir dolor por la muerte de nuestro Señor Jesucristo por causa de nuestros pecados, que realmente no va a sentir ese llamado divino, esa pasión por Dios, ese amor por nuestro Señor Jesucristo, ese enamoramiento por Él, porque simplemente es un corazón de piedra. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios en nuestro estado espiritual, que estamos muertos? Vamos a ir a Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice, pero Dios, ese pero es un contraste eh, bajo el hecho de que nosotros estamos muertos en pecados. Es decir, ¿qué hizo Dios en razón de nuestro estado espiritual muerto? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, ¿qué hizo Dios cuando estábamos muertos en delitos y pecados? Nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, eso es lo que hace nuestro Señor. Nos imparte vida espiritual para que nosotros seamos sensibles a ese llamado eficaz que está haciendo nuestro Señor, a ese llamado al Evangelio, para que podamos ver la belleza de Jesucristo, la belleza de las buenas noticias, para que podamos ver lo aborrecible del pecado, para que podamos escuchar la palabra de Dios y ya no sea algo pesado, sino que sea algo que a nosotros nos deleite, que realmente nos llama la atención. Eso solo ocurre en los hijos de Dios realmente. ¿Por qué? Porque evidentemente en el inconverso le va a gustar escuchar mucha de la palabra de Dios cuando tiene que ver con promesas, cuando tiene que ver con la resolución de sus problemas, pero no le va a gustar escuchar la palabra de Dios cuando tiene que ver con advertencias o demandas de Dios en razón de nuestro pecado, de prácticas que tenemos que dejar de realizar. Eso prefiere dejarlo de lado. Pero para nosotros incluso la palabra más dura de Dios es algo que a nosotros nos produce gozo, porque sabemos que es para nuestro bien, de un Dios que a nosotros nos ama. Y como nosotros, con un corazón regenerado, con un corazón renovado, comenzamos a amar a Dios, entonces comenzamos a amar las cosas que son de Dios y lo que Dios le agrada. Eso lo vamos a ver en el último tema de hoy, con la naturaleza o las características de esta regeneración. Ahorita vamos a ver quién es el autor de la regeneración o qué parte tiene el hombre en la regeneración, en el nuevo nacimiento. Vamos a ver, en algunos puntos acerca del tema de la redención, evidentemente el hombre tiene su parte. Por ejemplo, en el tema del arrepentimiento y la fe, el hombre tiene que arrepentirse y depositar su fe en Cristo Jesús. Aún así, Dios es el que nos da arrepentimiento para volvernos a Él y Dios es el que nos concede fe para creer en Jesucristo. Pero Dios no va a arrepentirse por usted y Dios no va a creer por usted. Es una acción que usted tiene que realizar de su propia voluntad y de su libre albedrío.
Evidentemente, más adelante vamos a comentar que una persona que ha nacido de nuevo va a arrepentirse y va a creer, porque sus afectos han cambiado. Entonces, en ciertas partes, en ciertos elementos del orden de la salvación o el ordo salutis que vimos que comenzamos a ver la semana antepasada, evidentemente el hombre tiene parte. La santificación es algo que el Señor realiza, pero es algo que va de la mano de nuestra voluntad de realmente buscar a Dios todos los días, de perseverar en la oración, de no dejar de congregarnos, de no dejar de hacer las cosas que a Dios le agrada. ¿Ok? Pero en este punto del llamamiento interno, del llamamiento eficaz o de la regeneración, el hombre no tiene absolutamente nada que ver. Es algo que Dios realiza de manera soberana y solo Él, solo Él. Por eso, a la regeneración o al llamamiento interno, la palabra de Dios también lo llama nuevo nacimiento. Y el simbolismo ahí, o el hecho de utilizar esta frase, no es algo antojadizo, sino que realmente tiene todo que ver con el nacimiento natural que nosotros tenemos de parte de nuestra mamá. Cuando usted nace aquí en la tierra de forma natural, usted no tiene nada absolutamente que ver. O sea, cuando usted es gestado en el vientre de su madre, usted no realizó ningún tipo de acción. La realizaron sus papás. Cuando usted es dado a luz, usted no realiza tampoco ninguna acción. Lo que lo realiza es nuestra madre, es el que hace el esfuerzo para darnos a luz. Nosotros no hacemos absolutamente nada porque ni siquiera estamos conscientes de, en esos estados en los que nosotros apenas o antes de nacer, en ese estado embrionario o incluso después de nacer, nosotros ni siquiera tenemos conciencia de nuestra propia existencia, sino hasta que pasan pues varios años después. Por eso nosotros no recordamos absolutamente nada de ese tiempo de nuestra niñez temprana, de cuando éramos bebés. Entonces, si en nuestro nacimiento natural nosotros no tenemos parte, nosotros no hacemos absolutamente nada, no es antojadizo que el Señor compare la regeneración con un nuevo nacimiento, porque nosotros no hacemos nada, sino el que los hace es Dios. Eso lo encontramos en San Juan capítulo 3, del versículo 3 al versículo 8. Ustedes lo recordarán que es cuando Jesús habla con Nicodemo acerca de la salvación. Y él dice, os es necesario nacer de nuevo. Evidentemente, de cierta manera, Nicodemo lo entendió, porque cuando él pregunta, ¿cómo hace el hombre para volver a ingresar el vientre de su madre? No es una pregunta tonta, no es una pregunta que sea sarcástica delante de Dios, es una pregunta que realmente lo deja a él en duda porque no entiende cómo el hombre puede nacer de nuevo. No había entendido que en las Santas Escrituras del Antiguo Testamento ya se había definido que Dios iba a traer una regeneración espiritual en nuestro corazón por el lavamiento de la palabra del Señor y por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces su pregunta es totalmente válida. Una persona que no entiende lo que nosotros ya hemos hablado tanto y lo que se ha predicado tanto en la palabra del Señor, no va a entender lo que significa el nuevo nacimiento. Incluso con personas a las cuales les he predicado el Evangelio, me han llegado a preguntar si el nuevo nacimiento implica una nueva vida, digamos, como que usted muere y reencarna para una nueva existencia aquí en la tierra. Básicamente me pregunta si eso está hablando acerca de la reencarnación. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo bagaje de conocimiento que cada uno de nosotros tiene. Pero, como les digo, la pregunta es totalmente válida, porque es exactamente lo que hizo Nicodemo, la pregunta que él hizo, ¿cómo puede hacer el hombre para volver a nacer? Porque no había entendido que este nuevo nacimiento es algo que Dios provoca. Entonces, lo hermoso de esto es que, como les decía al comienzo, el pecado ha mancillado, ha manchado tanto toda nuestra naturaleza de raíz que lo único, bueno, sí, lo único posible para nuestra salvación es que usted totalmente sea renovado, que usted totalmente sea regenerado, que usted llegue a convertirse en una nueva criatura, que es efectivamente lo que pasa cuando el Señor nos salva. La palabra de Dios nos afirma tajante y de manera explícita y de manera directa que el autor de la regeneración o el autor del nuevo nacimiento es exclusivamente Dios.
Como les digo, el hombre no tiene parte. Esto lo vamos a fundamentar con Juan, capítulo 1, del versículo 12 en adelante. Juan capítulo 1, del versículo 12 en adelante. El versículo 12, como lo mencionábamos hace 2 semanas con el breve bosquejo del orden de la salvación, nos habla de que primero nosotros, Dios nos rescate y después nos adopta como sus hijos. Pero lo que me interesa es lo que viene después. Leo para ustedes del versículo 12 en adelante. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora bien, los cuales, estos que fueron hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, primer lugar o primer punto, ni de voluntad de varón, perdón, ni de voluntad de carne, segundo punto, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Básicamente, entonces cuando dice, los cuales no son engendrados, podríamos decir, los cuales son engendrados de Dios. Digamos, poniendo entre paréntesis todas las demás cosas, esa es la idea. Nosotros somos engendrados de Dios y no somos engendrados ni de sangre, ni de carne, ni por voluntad de varón. Vamos a explicar cada uno de esos puntos, es decir, como qué nos quiere decir la palabra por eso. Cuando nos habla que no somos engendrados por sangre, es que no tiene nada que ver con, con un linaje sanguíneo. Y esto es muy aplicable para el tema del pueblo judío. Como ya hemos detallado tantas veces en las prédicas de la carta a los romanos, los judíos creían que ellos eran salvos simplemente por ser descendientes de Abraham. Entonces aquí está diciendo que nosotros no nacemos de nuevo simplemente por tener una herencia sanguínea, o ellos no pueden nacer de nuevo simplemente por tener una herencia sanguínea de Abraham. Por ser descendientes de Abraham, eso no los hacía hijos de Dios. Y evidentemente lo mismo aplica para cristianos. Que una persona sea hija de pastores, que haya nacido, que haya ido toda su vida a la iglesia, que haya nacido en una familia cristiana, eso no lo hace nacer de nuevo. Esa sangre que comparte con su familia terrenal no produce ningún tipo de salvación. Evidentemente es una gran ventaja nacer en una familia cristiana, pero no es algo que produzca salvación. El nuevo nacimiento lo produce exclusivamente Dios, es algo sobrenatural, no tiene nada que ver por una herencia genética. Después dice que no tiene nada que ver con la voluntad de carne. ¿Qué es lo que yo les decía? Que en nuestro primer nacimiento terrenal, nosotros no ejercemos ningún tipo de voluntad porque ni siquiera nos dábamos cuenta de que estábamos naciendo. Es lo mismo con el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es algo como que usted quiere o como que es su voluntad y usted ejerce ese nuevo nacimiento, no. Porque usted ni siquiera quiere nacer de nuevo, usted ni siquiera quiere nacer de Dios, no quiere nada con Dios. Entonces Dios es el que tiene que ejercer ese nuevo nacimiento en nosotros, porque nosotros ni siquiera queremos, no depende de nuestra voluntad, no depende de si yo quiero nacer de nuevo, sino que depende de Dios, que es el que nos regenera y realmente nos hace unas nuevas criaturas. Y finalmente, ser hijo de Dios o nacer de nuevo no depende de la voluntad de varón. Básicamente lo que eso está diciendo es que no depende de ningún tipo de religión, de ningún tipo de sacramento, de ningún tipo de rito que el hombre pueda realizar para regenerar a otro hombre. No tiene nada que ver con el bautismo, no tiene nada que ver con imponer manos e impartir el Espíritu Santo, entre comillas, no tiene nada que ver eso. ¿Por qué no tiene nada que ver con la voluntad de varón? Sino que la voluntad que se refleja aquí para nuestro nuevo nacimiento es la voluntad exclusiva y única de Dios. Es por el ejercicio de la voluntad de Dios que Él nos hace nacer de nuevo. Como leíamos ahora en Efesios capítulo 2, versículo 4, cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo, nos dio vida juntamente con Cristo y nos hace renacer a una nueva esperanza. Vamos a ver el mejor ejemplo, yo creo que es como el párrafo más claro que nos habla de que la salvación, el nuevo nacimiento, es una obra exclusiva de Dios. Y está en Ezequiel, capítulo 36, versículo 35.
el profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 en adelante. ¿Podría repetirme? Ese no lo registré. Ezequiel 36, 25 en adelante. Ezequiel 36, 25. ¿Recuerdan ustedes que en el Evangelio de San Juan, no lo busquen, yo se lo leo solo para tener la cita, cuando el Señor le habla a Nicodemo, Jesucristo está pensando específicamente en este pasaje de Ezequiel, que es un pasaje del Antiguo Testamento que nos habla de la regeneración y principalmente en esta sección del capítulo 3, ya les leo. Dice el capítulo 3, versículo 3 en adelante. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando él habla de eso, no pueden nacer de agua y del Espíritu, remite a este pasaje de Ezequiel 36. Por eso dice, vean cuando comienza, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Entonces, si la regeneración tiene una característica que también ya lo vamos a ver, es esa limpieza de nuestros pecados. Por eso nuestro Señor Jesucristo decía que nosotros nacemos de nuevo en agua y del Espíritu. Esa agua no tiene nada que ver con el bautismo. No tiene absolutamente nada que ver con el bautismo que nosotros realizamos, sino que tiene que ver con esta obra que hace el Señor simbólicamente, que nos limpia de nuestras inmundicias y de nuestros pecados. Ahora vean cómo sigue hablando aquí el Señor a través del profeta. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso, yo creo que estos versículos del 25 al 27 en el capítulo 36 de Ezequiel son como la definición más clara de lo que implica y de todo lo que trata la regeneración o lo que trata el nuevo nacimiento. Es totalmente claro. Y si ustedes se dan cuenta, todos los verbos están conjugados en la primera persona del singular, es decir, yo y yo. Por eso dice, yo os daré, yo pondré, yo quitaré, yo os daré nuevamente, yo pondré y yo haré, porque es el Señor el que lo hace. Entonces aquí es muy claro, ¿verdad? Lo que yo les decía ahora. Os daré un corazón nuevo porque el corazón natural del hombre es un corazón ciego, es un corazón sordo y es un corazón que no tiene ningún tipo de sensibilidad espiritual para las cosas de Dios. Y pondré espíritu nuevo entre vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, es decir, un corazón capaz de sentir no solo ese llamado interno, sino todo lo que tiene que ver con Dios. Y vea esto, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esa frase es totalmente clave de lo que realmente implica ser cristiano y de lo que realmente implica una persona que de verdad ha nacido de nuevo de parte de Dios, una persona que Dios ha hecho nacer de nuevo. Entonces, no se trata de que un cristiano pueda o no andar en los estatutos de Dios. Es que un cristiano va a andar sí o sí en los estatutos de Dios, porque no le queda otra, porque es que no depende de él. Aquí dice, haré que andéis en mis estatutos.
Entonces, si usted anda en los estatutos de Dios, si usted guarda los preceptos de Dios, si usted pone por obra los preceptos de Dios, es porque Dios así, en su soberana voluntad, promueve que usted lo hace. Es imposible que nosotros o que un verdadero hijo de Dios no cumpla estas tres condiciones o estas tres características que estamos leyendo, porque es Dios el que propicia todo eso en nuestro corazón. Como les digo, ahí hay una conjunción entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre en su vida cristiana. Pero que el hombre va a vivir así, sí o sí. Evidentemente no lo va a hacer de forma perfecta, pero se va a manifestar que está siguiendo los mandamientos de Dios, que los está poniendo por obra y que está guardando su palabra. Aunque le cuesten ciertas áreas, a grandes rasgos, se está visualizando que realmente está siguiendo a Jesucristo y que realmente lo ama a Él. También, Ezequiel es un libro maravilloso, recomiendo bastante su lectura. Ezequiel en 37:11 nos da la mejor, como la mejor imagen de cuál es nuestro estado espiritual cuando nosotros estamos separados de Cristo. En Ezequiel 37:11 dice lo siguiente: me dijo luego, el Señor hablándole al profeta Ezequiel, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Aquí el Señor le está mostrando a Ezequiel la visión de un valle, lleno de huesos totalmente secos, en los cuales no había ni siquiera un rastro de vida. Eso es lo que nosotros somos separados de Cristo. Eso es lo que nosotros somos antes de la salvación. Simplemente un montón de huesos secos que no pueden producir vida por sí mismos. Y es el Señor el que produce, el que insufla vida en cada uno de ellos. Y eso es lo que seguimos leyendo en el versículo 12. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová, el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Entonces aquí está hablando el Señor de que el único que puede otorgar vida o poner espíritu en esos huesos secos es el mismo Señor y es Él el que lo hace. Entonces creo que esto deja pues totalmente claro que la acción de regeneración o el nuevo nacimiento es exclusivamente de Dios. Y si quisiéramos definirla un poquito más, de forma más clara, de Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que viene y otorga o sopla vida a nuestros huesos secos, a nuestro espíritu muerto, y nos otorga vida y nos trae vida juntamente con Dios. Evidentemente, Dios Padre es ¿cómo decirlo? El agente supremo de la regeneración, pero es el Espíritu de Dios, Dios Espíritu Santo, el que activa o el que ejecuta esa regeneración en cada uno de nuestros corazones. Entonces, claramente, pues se aprecia que el autor de la regeneración es Dios y exclusivamente Dios. Nosotros no tenemos nada que ver en eso. Ahora bien, para cerrar el tema, vamos a ver la naturaleza de la regeneración o la naturaleza del nuevo nacimiento. Podemos también definirlo como las características que componen la regeneración o ciertos elementos de la regeneración. Ahora bien, como leíamos en Ezequiel, uno de los elementos más claros de la regeneración es la purificación de nuestros pecados o el lavamiento de nuestros pecados a través de la palabra del Señor. Dios viene y nos baña de nuestra inmundicia, nos despoja de todo aquello que le ofende, de todo aquello que es una mancha, de esa lepra espiritual, nos limpia, nos lava de cada una de esas cosas. Y yo creo que el elemento más característico de esta regeneración, de este nuevo nacimiento, es el llamado soberano de Dios. Y el mejor ejemplo nosotros lo encontramos
en la escena de la resurrección de Lázaro, ¿verdad? En Juan 11, 44, Jesús invita autoritativamente a Lázaro a salir de la muerte. Y el versículo 44 dice claramente, y el que había muerto salió de la tumba. Es decir, Jesucristo de forma autoritativa, de forma soberana, llama al que estaba muerto y ese llamado le infunde vida y el que estaba muerto no tuvo otra opción más que salir porque no podía resistirse a ese llamado soberano a la vida y evidentemente no podía resistirse porque estaba muerto. Usted a un muerto le puede decir lo que sea y él no puede ni responder ni negativamente ni positivamente porque está muerto, no puede dar ningún tipo de respuesta. Entonces es un llamado autoritario de Dios, es un llamado soberano de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros salgamos de nuestra muerte espiritual y vengamos a la vida, seamos trasladados de las tinieblas al reino de la luz de Jesucristo por acción de Dios. Vayan caminando a Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 6. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 6. Es un texto muy hermoso, es un texto muy claro acerca de lo que realiza Dios en nuestros corazones. Para ponerlos en contexto, Pablo aquí viene haciendo una comparación o realiza una comparación entre la acción creadora de Dios ex nihilo significa de la nada, realiza esta comparación entre la creación de la nada de Dios y la, digamos, recreación de nuestro ser, la regeneración de nuestro ser. Entonces, ustedes recordarán en Génesis capítulo 1, el Señor dice, y sea la luz, y fue la luz. O sea, Él mandó autoritativamente que fuera la luz y la luz vino a existencia. La existencia vino a, valga la redundancia, a existir, ¿verdad? Y sea la luz, y la luz simplemente fue. Simplemente apareció la luz porque nada puede resistirse al llamado soberano de Dios. Entonces veamos cómo lo compara esto Pablo con nuestro nuevo nacimiento. Segunda de Corintios 4, 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, haciendo referencia a Génesis capítulo 1, versículo 3, entonces dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Un texto maravilloso, un texto bellísimo. Entonces, de la misma manera que Dios dijo, sea la luz y fue la luz, de la misma manera Dios hace ese llamado salvífico a nuestro corazón. Con la misma autoridad que Dios dijo sea la luz, es la misma con la que nos llama a nosotros por nuestro nombre para que vengamos a la salvación. Entonces, así como Él dijo, sea la luz, así dijo Moisés, ten vida y venga la salvación. Así es como pasó con cada uno de ustedes. Usted puede poner su nombre ahí. Entonces viene y resplandece en nuestro corazón que estaba lleno de tinieblas para que nosotros a partir de ese momento podamos ver la gloria de Dios manifestada en una persona que es Jesucristo. Por eso dice aquí el texto, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, si hay algo que realiza la faz de Jesucristo es revelar total y perfectamente la gloria de Dios. Como yo les decía ahora, una persona ciega no tiene ningún sentido que vea hacia el sol porque no le va a afectar, porque no va a ver nada, no le va a producir nada. Así es lo mismo con nosotros. Antes de Cristo nosotros no podíamos apreciar, no podíamos ver la gloria refulgente de Dios porque estábamos cegados. Entonces Dios viene y resplandece en nuestro corazón, trae luz de adentro hacia afuera. Entonces la capa que cubría nuestros ojos es quitada y nosotros ahora en adelante podemos ver la gloria de Dios manifestada en Jesucristo, en su cruz, en su amor, en sus milagros, en todo lo que Él hizo. Es un llamado soberano y eficaz que cumple el propósito para el cual fue llamado.
De tal manera, el cambio es tan extenso que, digamos, tiene como los siguientes alcances o va a producir los siguientes efectos en nuestra vida. En 2 Corintios, ahí mismo donde estamos, capítulo 5, versículo 17, nos habla en primer lugar de lo que ocurre en nuestro corazón cuando el Señor nos salva, o lo que ocurre en nuestra vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esa expresión nueva criatura es bastante significativa y tiene bastante peso, porque así como nuestro pecado natural ha afectado la totalidad de nuestra vida, asimismo la regeneración y la salvación que viene de Dios afecta totalmente todas las áreas de nuestra vida. Es decir, cuando nosotros somos salvos, no ocurre un cambio simplemente en nuestra alma o a nivel inmaterial, sino que ocurre un cambio a nivel de toda nuestra persona, de todo lo que nosotros somos. Por eso aquí dice nueva criatura, porque no es simplemente una nueva alma, un nuevo espíritu, es una nueva criatura, es una nueva creación, es una nueva persona totalmente, ¿ok? Es una nueva persona. Entonces es como el primer alcance que ocurre en nuestra vida. Entonces nosotros que estábamos ciegos, llegamos a ver, que estábamos sordos, llegamos a escuchar para comprender la verdad espiritual de Dios. Y llegamos a tener un corazón diferente que realmente eh, ama a Dios. Si ustedes recordarán en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, ahí cuando el Señor habla de que de tal manera amó Dios al mundo, a partir del versículo 19, el Señor nos comienza a explicar que las personas que no creen en Cristo, la razón de eso, o que no creen genuinamente, ¿verdad? Entendamos el creer no como algo intelectual, sino como algo que realmente afecta a la totalidad de la vida. Una persona que no cree de esa manera en Cristo es simplemente porque ama más las tinieblas y aborrece la luz. Y eso éramos todos y cada uno de nosotros. Nosotros éramos aborrecedores de la luz, aborrecedores de Dios. Cuando somos nacidos de nuevo, cuando somos transformados en nuevas criaturas, eso también cambia. Nuestros afectos cambian. La luz que aborrecíamos, ahora la amamos. Y el pecado que amábamos, ahora lo aborrecemos cada día más. Entonces es una luz que trae Dios a nuestro corazón. Entonces ustedes recordarán en el versículo de Corintios que hablábamos de que el hombre espiritual no puede entender las cosas del espíritu, no puede entender las cosas de Dios porque tienen que discernirse espiritualmente. Bueno, cuando usted nace de nuevo, ya ahora usted puede entender las cosas de Dios porque ya ahora usted está capacitado para discernir las cosas espirituales. Eso es uno de esos alcances que se realiza. Y aquí quiero enfocarme bastante porque toda la parte espiritual de tener ojos para ver, oídos para escuchar, ya la he enfatizado bastante. Quiero enfocarme, vamos a buscar Mateo capítulo 5, versículo 4, porque uno de los elementos más claros o una de las evidencias más palpables de que una persona ha sido realmente regenerada, de que una persona realmente ha nacido de nuevo, es que comienza a odiar su pecado, comienza a aborrecer su pecado. El pecado que antes amaba, ahora lo comienza a aborrecer con todas sus fuerzas. No significa que no va a caer en ese pecado, pero cuando cae realmente lo aborrece, no se deleita en eso. Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí no está hablando hambre y sed de justicia en el sentido de que yo quiero que Dios me haga justicia porque tales personas me han tratado mal y que a ellos les aplique la justicia en el sentido de castigo, que Dios traiga justicia sobre la tierra, castigo, que no pasen cosas malas. No trata acerca de eso. Está hablando de esa justicia que se manifiesta en la palabra del Señor. De hecho, cuando nosotros vemos la doctrina de Jesucristo y entendemos que Él cumplió
toda justicia, se refiere a que Él cumplió todos los mandamientos de Dios de manera perfecta. Entonces, cuando aquí dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, es porque cuando usted nace de nuevo, usted tiene hambre y sed de realizar lo que Dios manda. Hambre y sed de justicia se refiere a eso, de realizar todo aquello que es justo delante de Dios, todo aquello que honra a Dios, todo aquello que está en su palabra. Entonces, cuando usted ama hacer lo que Dios ama, entonces usted evidentemente es saciado. Porque si usted ama hacer lo que Dios ama, pues usted cada día va a ser más capacitado por Dios para actuar de manera santa. Entonces, es uno de los ejemplos más claros. El Hijo de Dios no puede practicar el pecado, es imposible, no puede. Porque en su nueva naturaleza Él comienza a aborrecer el pecado. Él no puede alimentarse del pecado constantemente porque lo va a hacer vomitar espiritualmente. El versículo 6 ahí mismo de las bienaventuranzas. Perdón, ahora leí el 6, el que quería leer antes era el 4. El 4 era el referente también a que el hombre odia el pecado. Dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Ahí pues no está hablando de un llorar por las aflicciones de la vida, sino de un llorar y un lamentarse genuino, un dolor del alma por causa de nuestro pecado, ¿verdad? Y por causa de nuestro pecado en primer lugar, porque el pecado llevó al amado, al deseado de las naciones, a nuestro Señor Jesucristo, al Calvario. Entonces, en primer lugar, es un lamento genuino, espiritual, por causa de eso, que evidentemente en algunos momentos podría llevarnos a las lágrimas, ¿verdad? Por ver lo aborrecible de nuestro pecado, lo inmundos que nosotros somos delante de Dios y ver la misericordia que el Señor mostró hacia nosotros en el Calvario. Entonces ese aborrecimiento por el pecado, más ese amor por hacer lo que Dios nos dice en su palabra, sin importar los costes, sin importar los sacrificios, sin importar lo que nosotros tengamos que dejar, porque no tiene nada que ver con nuestras emociones. Nosotros no obedecemos a Dios con nuestras emociones, no obedecemos a Dios porque un día queremos hacerlo, porque un día sentimos que queremos obedecer a Dios, obedecemos a Dios simplemente porque tenemos que hacerlo, porque ejecutamos nuestra voluntad en razón de eso. Entonces son como las mejores características o los mejores medios que usted tiene para ver si una persona realmente ha nacido de nuevo o si nosotros hemos nacido de nuevo. Aborrecimiento por el pecado y amor por la palabra de Dios, amor por la justicia, amor por todo aquello que a Dios le agrada. Asimismo, vamos a comenzar a tener sed y hambre, tener deseo, amor por aquel al que antes nosotros aborrecíamos. Vamos a ir al Salmo 27.4. Salmo 27.4. Es un amor genuino por Dios, ¿verdad? Es un amor real por Dios, que evidente se va a manifestar en una vida que le obedece. Salmo 27.4 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Estudie ese versículo, analícelo, medite lo que el salmista está diciendo allí. Esto es algo que una persona que no ha nacido nuevo jamás va a tener. No va a tener amor por Dios, no va a tener deseo de buscarlo. Aquí está hablando de buscar a Dios en la casa de Dios, porque bueno, así se hacía en aquel tiempo. Pero pues lo que está hablando allí como de raíz o de base o de esencia es el sentido de buscar a Dios continuamente, de realmente anhelar y desear a la persona de Dios, realmente desear la compañía de Dios, realmente desear el consejo de Dios que está manifestado en su palabra. Entonces vea qué hermoso, porque el salmista dice, una cosa he demandado a Jehová. O sea, es una petición que el salmista le ha hecho constantemente al Señor, que se la ha demandado. Pero no es como las demandas que se hacen en la mayoría de las iglesias ahora por cosas totalmente banales y carnales, sino que la demanda que le hace a Dios
es, Señor, yo quiero estar contigo. Es raro, le está demandando a Dios que le permita estar siempre en su presencia. ¿Por qué? Porque él quiere contemplar la hermosura de la santidad de Dios. Él quiere contemplar la hermosura de Jehová. Entonces, para nosotros que antes Dios era aborrecible, ahora a nosotros nos parece precioso, nos parece hermoso. Y usted dirá, la mayoría de las personas no van a decir que aborrecen a Dios, y ese es un hecho, pero en el fondo sí la aborrecen, porque ellos aman un Dios que se han creado a imagen y semejanza, un Dios a conveniencia de su vida. Pero cuando les es predicado el único Dios verdadero, a ese Dios van a aborrecer, aunque no lo manifiesten de manera verbal. Porque, bueno, lo manifiesta la palabra de Dios, ellos lo manifiestan con sus hechos. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo de manera muy clara: si ustedes verdaderamente me aman, guardarán mi palabra. Así de simple. Si una persona no está guardando la palabra de Dios continuamente, no ama a Dios. O sea, así de simple. No hay que buscarle darle como mucha vuelta, como mucho análisis. Si una persona no está viviendo, guardando los mandamientos de Dios, esforzándose en eso, simplemente no ama a Dios. Así de sencillo y así de claro, porque así es lo que nos muestra la palabra del Señor. Entonces, para ir resumiendo, una persona, como los alcances de lo que ha ocurrido cuando el Señor nos hace nacer de nuevo, es que realmente somos unas nuevas criaturas. El nuevo nacimiento alcanza toda la totalidad de nuestra vida, toda la persona que nosotros somos. Comenzamos a odiar el pecado que antes amábamos, comenzábamos a amar la justicia que antes aborrecíamos, comenzábamos a realmente amar y a estar enamorados de nuestro Señor Jesucristo, verlo tan glorioso como efectivamente es, y nuestras voluntades comienzan a cambiar. Nuestras voluntades, la forma en que ejecutamos nuestro tiempo, las cosas que hacemos, las decisiones que tomamos, van a ir cada día más en función de la palabra de nuestro Señor. Ahora bien, cierro con esto para que nosotros entendamos que este es un llamado soberano que realiza el Señor a nuestros corazones y que va a cumplir el propósito por el cual Dios nos llama. Es decir, es imposible que una persona que Dios llama de manera eficaz no sea salva. Este llamado regenerador o este llamado eficaz, o la mayoría de los teólogos lo llama gracia irresistible. Ahora bien, es cierto, nosotros, y hablando de los cristianos, ¿verdad? Incluso los cristianos, nosotros resistimos el llamado de Dios, nosotros resistimos la gracia de Dios, pero estamos resistiendo la gracia general de Dios. La gracia soberana de Dios es imposible que el hombre la pueda resistir, porque está, como les digo, muertos en delitos y pecados, no la puede resistir. Y va a cumplir el llamado por el cual Dios lo ha hecho. Y leo esto para ustedes. La gracia irresistible no significa, pues, que el hombre esté coaccionado o forzado al arrepentimiento y la fe. Es decir, no se violenta la voluntad del hombre. ¿Qué es lo que realiza esta regeneración, este nuevo nacimiento que es un llamado de Dios irresistible? En su lugar, esta gracia libera la voluntad del hombre. Abre nuestros ojos para que podamos comparar con precisión la gloria del pecado con la gloria de Cristo. La gloria del pecado entre comillas, ¿verdad? Entonces comparamos lo que representa el pecado con lo que representa a Cristo. Entonces, el llamado irresistible de Dios no es que nos obliga, como que usted no quiere, pero usted es obligado a aceptar al Señor. No es eso. Es que realmente libera nuestra voluntad que estaba cautiva por el pecado. Nos hace querer lo que el Señor quiere. Entonces, es imposible que una persona con la vista espiritual restaurada, una persona que ha sido regenerada, teniendo los dos puntos de vista, el punto de vista del pecado y el infierno, y el punto de vista de Jesucristo y la gloria y la comunión con Él, vaya a escoger el pecado. Es totalmente imposible. Una persona que ya se le ha abierto los ojos va a apartarse del pecado y va a poner su fe en Jesucristo.
Cierro esto con una cita de la Confesión de Westminster. Podrían buscarla en internet, es bellísima. Cuando decimos confesión, pues es un conjunto digamos, de artículos que definen nuestra fe cristiana, ¿verdad? Entonces leo para ustedes el artículo correspondiente a este llamado irresistible o a la gracia irresistible. A todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, y a ellos solamente le agradó en su tiempo señalado y aceptado llamarlos eficazmente o llamarlos de manera eficaz, por medio de su palabra y espíritu, de aquel estado de pecado y muerte en el que están por naturaleza al estado de la gracia y salvación por medio de Jesucristo. Es decir, los llamó de un estado de pecado y muerte a un estado de gloria y salvación, iluminando sus mentes espiritual y salvíficamente para entender las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles uno de carne, renovando sus voluntades. Y esto es que hay que recalcarlo, renovando nuestras voluntades. Ahora nuestra voluntad renovada va a querer las cosas de Dios y se va a arrepentir y se va a apartar del pecado y va a creer en Jesucristo, renovando sus voluntades y determinándoles a hacer lo que es bueno por su poder todopoderoso y acercándoles eficazmente hacia Jesucristo, de tal manera que viene a Él más libremente, pues por su gracia son hechos dispuestos. Es decir, cuando Dios lo llama a usted soberanamente, su corazón es transformado de tal manera que está dispuesto y con una voluntad libre de arrepentirse de los pecados y de creer en Jesucristo para salvación. Entonces, hermanos, esto es todo lo que vamos a ver hasta hoy acerca del tema de la regeneración. Primero vimos al autor de la regeneración, que es Dios Espíritu Santo, y después vimos ciertas características o alcances que tiene esta regeneración en la vida humana. Posteriormente vamos a ver otros puntos acerca de la regeneración, como los medios que se utilizan y otros detalles en los cuales vamos a profundizar. Son las 8:10, entonces abrimos el espacio para cualquier duda, para algo que no haya quedado claro o para cualquier punto que se quiera compartir. Entonces, amados, el tiempo es suyo. Y si no hay ninguna duda, entonces también, pues, afirmamos que no hay ninguna duda también. Bueno, Mori. Sí, Tonito. Ahí me escucha, sí. Perfecto. Muy bien, ese último punto que usted habla de que Dios no obliga a ese llamado, qué difícil, ¿verdad? Porque definitivamente nosotros no queremos, pero él es el que tiene el poder también y pone esa semilla, queramos o no queramos, entonces es bien complicado. Sí, ahí hay una relación entre la soberanía de Dios, que nos llama de manera eficaz y nos imparte vida, perdón, y la respuesta del hombre de manera positiva a ese llamado de Dios. Entonces, son dos cosas, digamos, que se combinan, ¿verdad? Digamos, nosotros, cuando el Señor nos llama, no venimos a Él de manera obligada o de manera coercitiva, como si el Señor lo arrastrara a usted, pero usted quiere huir de Él y usted no quiere nada de Él. No, cuando el Señor ya nos regenera y nos llama, entonces ya usted, que tiene los ojos y los oídos para apreciar las cosas de Dios, usted viene voluntariamente a Dios. Entonces es como un primero un paso en el que el Señor nos llama eficazmente y nos trae vida y cambia nuestros deseos y voluntades, y otro paso en el cual ya usted voluntariamente se entrega, ¿verdad? Pero esto solo en una persona que ha sido regenerada. Sí, correcto. Está bien, y ese era el comentario que tenía, porque sí, dígame, porque cualquier persona no lo va a entender nunca. No, digamos, a nosotros, digamos, no nos queda, va a quedar, digamos, totalmente
Claro, como te digo, es una conjunción entre Es la algo, soberanía de pienso Dios. yo, algo que a él le plació. Él es soberano, Sí, él es el todopoderoso, él es el creador. claro. No hay que discutirlo tan siquiera. Sí, exactamente. Exactamente, sí, sí, sí. Exactamente. Él en su soberanía dijo, de yo voy a salvar a Anthony. Entonces, a Anthony que estaba muerto, Dios le dijo a Anthony, venga a la vida y usted vino a la vida. Pero cuando usted vino a la vida, usted vino voluntariamente a la vida. Entonces, así es como tenemos que verlo. Sí, sí, claro que sí. Sí, sí. Es una bendición para Ah, nosotros. sí, claro. Entonces, la mayor bendición que no merecemos. Sí, claro que sí, muy, claro que sí. Porque ahorita que usted habla de esto, que él me escogió a mí, me recuerdo así rápidamente, me pasó un flash Ajá. de todo lo que él me salvó para poder estar yo aquí, de lo que me libró también. Exactamente. ¿De qué voy a discutir? No puedo, no, jamás, nunca. Exactamente. Entonces, digamos, ahí ve cuando, digamos, vos no moriste antes de tiempo porque ya Dios te había predestinado para la salvación. Entonces, aunque no fueras hijo de Dios en aquellos momentos en que tal vez hubieron, no sé, digo yo ya hipotetizando, ¿verdad? Algún accidente, alguna situación que pusiera en peligro tu vida, de Dios no iba a permitir que murieras sin haber recibido esa salvación. Ya Dios lo tenía estipulado. Entonces movió todos los eventos de tu vida para que llegara ese momento en que la salvación fue aplicada a tu vida y te arrepentiste y creíste en Jesucristo para salvación. Es maravilloso, totalmente. Claro, claro que sí. De las cosas que me recuerdo, así rápidamente, ¿verdad? Así, como para dar un testimonio de la soberanía y de todo lo como Dios viene en su Biblia desde el principio, que todo se cumple de principio a fin, y que Él no se escoge para Él y todas esas cosas. Yo tuve 3 accidentes borracho, de los cuales no sé ni cómo soy aquí. Sí, sí, En sí. moto, ¿verdad? En moto. Y fotos, sí. Sí, y yo pasé por encima, Moy, de un carro y me levanté caminando. Y el que venía conmigo no se podía ni mover. Entonces, ahí se cumple toda la palabra de Dios, desde que Él me escogió, Él me protege y ahora me salva. Y te guardó hasta el punto en que sí, aplicó la salvación que ya te había predestinado en el momento en que hubiera sido, no lo sabemos, hace un año, 2 años, el 2 momento que Dios, años y 6 meses más o menos. 2 años y seis Gracias a mi meses. Dios. Sí. Sí, sí. Gracias, Tonito, hermoso. Esto es solo para la honra y la gloria de Él. Más Exactamente. no hay que decir. El testimonio siempre es como el claro ejemplo de todas estas doctrinas, de todos estos puntos que estamos viendo. El testimonio de cada uno de ustedes es como como el claro ejemplo de cómo se van aplicando cada uno de estos puntos. Sí, claro que sí, Moy. Definitivamente no hay otra cosa que pueda hacerse. No podemos. Lo estamos diciendo, irresistible. Yo ni cuenta me di, ya estoy aquí, le soy sincero. Eso es. Pero ese es el punto. En ningún momento vos te sentiste como forzado sin querer hacerlo, sino que siempre, después de que naciste nuevo, siempre quisiste arrepentirte y venir al Señor. Correcto que sí, Moy, porque hoy por hoy, no me di cuenta, te estoy diciendo, no me di cuenta. Estoy contento y cada día voy cambiando las cosas que yo veo que a él no le agradan. Y gracias a Dios he tenido problemas y estaba leyendo y escuchando que si el Hijo de Dios no tiene problemas por la causa de él, ya no es hijo de él, sinceramente. Así es. Otra característica. Mira adelante, sí, claro. Tonito, muchísimas gracias. Hermoso, realmente. Testimonio siempre es algo maravilloso de escuchar. Muchas gracias, Moya, y gracias a ustedes más bien por el tiempo que dispone para enseñarnos también, claro. Con todo el gusto, con todo el gusto. Dani o Andito. A mí algo, o sea, que una de las cosas que me llama la atención es el hecho de cuando se dijo que nosotros no le obedecemos a Dios por emociones o que no cumplimos todas las cosas por lo que sentimos, ¿verdad? Y es lo encuentro un poco curioso de incluso cómo todo ese tipo de cosas incluso se deberían aplicar
a la vida de cualquier persona, por ejemplo, aunque no sea cristiano, porque, por ejemplo, según desde el punto de vista de la psicología, hacer las cosas por emociones o por el momento en que está feliz, ese tipo de cosas son dañinas, incluso, o sea, cómo se cumple incluso la palabra de Dios en cosas tan pequeñas como esas, ¿verdad? Claro. Y es que sí. Eso, seguí, perdón, Dani. No, es que eso es como lo que más me llama la atención, de que las cosas no las tenemos que hacer por el sentir, ¿verdad? O por lo que es, o lo que estamos viviendo en el momento. Y es algo, o sea, que sí llama bastante la atención, porque muchas personas tal vez, por ejemplo, puede decir que es cristiana hoy, pero mañana no, porque ayer lo sentí, pero hoy no. Entonces es algo, y es como, tal vez como dicen, como el típico amor de adolescencia, que hoy te amo y mañana no, o sea, todo ese tipo de cosas no se cumplen, Sí. hasta, por ejemplo, en lo humano, ¿verdad? Desde el punto de vista psicológico, así es, ¿verdad? Eso era como lo que me Perfecto. llamó la atención. Sí, perfecto, Dani. Sí, eso como te digo, eso es importantísimo porque es como la base realmente de nuestra vida cristiana. De ahí, como les digo, van a haber ocasiones en nuestra vida por diferentes situaciones en que no vamos a querer obedecer a Dios por alguna u otra razón, por lo que dictan nuestras emociones. Pero en ese momento es cuando nosotros ejercemos nuestra libertad en Cristo Jesús, nuestra libertad de la esclavitud del pecado, y hacemos a lo que Dios le agrada, aunque tal vez en ese momento no nos sentíamos emocionalmente bien para hacerlo. Por ejemplo, como con el perdón. Usted no va a esperar a que se le pase la chicha o que se le pase la herida para perdonar, porque puede ser que esa herida sane o dure en sanar, perdón, de años. Entonces, a usted le tomaron años perdonar a una persona. No, el perdón es una decisión, el amor es una decisión, no tiene nada que ver con emociones, sino con decisiones de que si la Biblia dice esto, simplemente lo hago. Sí, perfecto, Dani, eso es importantísimo, es algo que tenemos que comenzar a pulir y a realizar en nuestras vidas. Andrito o Tamita, bueno, aquí va el nombre de Andrito. ¿Les quedó alguna duda? No, muy todo bien. ¿Cómo se dice esto? Eso, Fernandito. Gracias a Dios, escuchando el testimonio en cierta forma también de Anthony. Precioso. Hay esperanza definitivamente para contra toda situación, ¿verdad? Entonces, claro. qué bueno. O sea, seguir para adelante. Definitivamente agarrados de él, pero no, todo súper claro, súper bien. ¿Puedo hacerte alguna pregunta? Todo bien. No, más bien hoy. ¡Cumpleaños, feliz! Muchas gracias. ¡Cumpleaños, Moisés! Bueno, Moisésito. ¡Cumpleaños, Moisésito! Gracias. Muchas gracias. Damos gracias a Dios por la vida tuya, Moisésito. Eres una bendición para, bueno, yo creo que casi todos los de la iglesia y sé que para muchas personas más, y que Dios te siga usando, porque un día como hoy estás aquí sirviendo a Dios, que eso Él lo ve, eres un siervo de Dios, y qué bueno, de verdad damos gracias a Dios por tu vida, y de verdad oramos para que Dios siga obrando en tu vida, en la voluntad de Él y en tu familia, que Él siga siendo el centro de ustedes y que Él pueda sorprenderlos este año, te pueda sorprender con cosas grandes también. Y, amén. ¿sabes? Así es. Cosas grandes somos las que deseamos, ¿verdad? Amén. No, muchas gracias, Tamita. Yo también los aprecio, los amo mucho. A toda la iglesia, realmente ustedes son un apoyo, y todos y cada uno de ustedes un apoyo incondicional. Saber que le servimos a la novia de Cristo es una motivación cuando nada nos motiva en nuestra vida terrenal o en nuestra vida diaria. Realmente, cuando nada nos motiva, créanme que ustedes son una de las mayores motivaciones para mí, para continuar, para seguir, el servir a la novia y a la iglesia de Jesucristo. Yo realmente les agradezco, realmente los aprecio. A todos los hermanos que vayan a ver el video por diferido en YouTube, que sepan que también
no importa, los amo con todo mi corazón, y de que quede ahí, que realmente lo sepan, que esto es realmente para, no solo para ustedes, sino para toda la iglesia. Entonces, bueno, siendo así, gracias a Dios que... Saludos a Anthony también, ahí lo escuché. Un abrazote. Un abrazote a todos ahí, a Tony. Un abrazo de Fernandito a Tonito. Todo bien, Fer, es que casi no se escucha. Ahí esa parte no la escuché. Todo bien a toda la iglesia también. Y que Dios me los bendiga. Gracias, Tami. Bueno, Moisésito. Gracias, perfecto. Entonces, oramos y quedamos despedidos. Padre Celestial, Él es tan maravilloso y tan bueno. Realmente a ti te damos toda la gloria, Señor. Cada uno de tus hijos tienen un testimonio maravilloso, y es maravilloso, Señor, porque es tuyo, Señor. Realmente es tu testimonio, es lo que tú has hecho en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras situaciones, Señor. A ti te damos toda la gloria por guardar nuestra vida hasta ese momento en que aplicaste esa redención que obtuvo Jesucristo en la cruz del Calvario. Te alabamos, Señor, te exaltamos por hacernos nacer de nuevo. Te damos gracias por esta palabra, que te pedimos que la podamos atesorar en nuestro corazón, que podamos gozarnos en esa maravilla, Señor, de que, como decía Antonio ahora, no nos dimos cuenta cuando pasó, simplemente llegó el entendimiento de que estábamos en la fe, de que vinimos voluntariamente porque nos hiciste renacer y nacer de nuevo. Te pedimos fortaleza para seguir caminando en tu voluntad, para seguir haciendo lo que a ti te agrada, lo que a ti te glorifica. Bendigo en tu nombre a cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor, a cada uno de los hermanos de la congregación, para que tú los fortalezcas, los bendigas, los ayudes a crecer, a amar más tu palabra, a amar la predicación, a avivarnos cada uno de nosotros por predicar el evangelio de Jesucristo. Te amamos, Señor, a pesar de nuestras debilidades y nuestros errores. Te amamos con todo nuestro corazón y anhelamos tu pronto regreso. Amén. Hermanos, los bendecimos y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Buenas noches. Chao, buenas noches. Bendiciones a todos. Hasta luego, Moisés. Hasta luego. Dios los bendiga.